Profesor, un cordial saludo para usted. Eh, Vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo, la quinta unidad, el cual es presentado por mis compañeras Lorena Parra, Jennifer Corredor y quien le habla Jaime Arango. Aquí vamos a definir como todo nuestro trabajo e intentar dar un acercamiento a si la IA puede interpretar la realidad. Primeramente, pues tenemos el derrotero de todos los elementos que nos solicitó trabajar y aquí iniciamos con la presentación del estudio. Listo. En primera instancia, nuestros trabajos se pueden marcar en cómo es la contribución del currículo a la subjetividad de los estudiantes en un entorno de la asignatura de física. ¿Sí? Esto en estudiantes de educación secundaria. Eso puede estar vinculado como nuestro objetivo. Nuestro contexto investigativo, pues, es una investigación cualitativa de paradigma sociocrítico e interpretativo, el cual se desarrolla en las instituciones educativas públicas, particularmente de la Estrella, pero también de otras partes del país. El problema eh, que abordamos como tal de investigación es que el currículo de física en las instituciones públicas, ¿sí?, se diseña para un estudiante abstracto que no existen las redes. Hay que contextualizar más las condiciones particulares y bajo las subjetividades que los mismos estudiantes manejan es que aprenden. Esta condición de llevar ese contexto, de tener las subjetividades de los estudiantes, es lo que plantea la condición de, bueno, ¿y cómo es que los estudiantes aprenden? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Cómo se limita esa brecha entre lo técnico y lo curricular? ¿Cómo se da esa unión de poder lograr que el estudiante aprenda y cómo esa subjetividad está enmarcado por muchos elementos, la forma como se relaciona, la forma como se sienta, cómo está distribuido como el ambiente. Todos esos factores son importantes tenerlos presentes para entender la subjetividad de los estudiantes. Ahora bien, los datos que nosotros analizamos, pues primero tenemos unos documentos, tenemos unos audios que son de las grabaciones, también tenemos la transcripción de ellas. eh, Estas entrevistas que nosotros desarrollamos fueron entrevistas semiestructuradas, en las cuales se les desarrolla a docentes de física en ejercicio. Eh, el desarrollo de estas entrevistas tiene una narrativa bibliográfico que tienen los docentes con relación a su quehacer cotidiano. Y es importante tenerlo claro que estas entrevistas se desarrollan pues en educación pública, en instituciones de educación pública, en, en Antioquia y algunos otros lugares del país. Ahora bien, cuando se tiene esta entrevista se encuentran o se tienen primero, perdón, unas categorías y de la entrevista se hace una interpretación deductiva de esas categorías para encontrar unos códigos. Nosotros teníamos 6 categorías, las cuales están relacionadas o enmarcadas en conceptos como resistencia, apropiación, negociación. ¿De qué? Pues de los conceptos evaluativos y relacionales que tienen los estudiantes. Aquí tenemos los códigos que se nos logró dar, ¿sí?, de forma deductiva en el trabajo. Es importante entender que nuestro trabajo se hace de forma deductiva con relación a las categorías, pero inductiva con relación a los resultados que se obtienen. Aquí tenemos algunas evidencias de cómo se hace la relación de estos códigos en cada una de esas categorías o grupo de códigos que nosotros desarrollamos. Tenemos 4, son las 2 primeras y estas son las 2 segundas redes semánticas que construimos en el desarrollo de nuestra investigación. A continuación, pues, esta es una evidencia visual donde se hace la exploración de los códigos y cómo se describen estos y, lógicamente, cuáles son estos grupos de códigos que son de donde salen las redes semánticas. Ok, ahora vamos a mirar cuál es la relación de las categorías. Esto está muy asociado a lo que mencioné anteriormente. Las categorías están relacionadas con dos conceptos básicos, que es lo evaluativo y lo relacional, que fueron los parámetros que elegimos.
¿sí? Como el proceso de los estudiantes es un concepto evaluativo y relacional, tanto entre los docentes, perdón, entre los estudiantes y sus pares, y entre el docente y el estudiante. Y ahí pues se encontraron varios conceptos que fueron la resistencia, la apropiación y la negociación en cada uno de sus parámetros. A continuación, pues tenemos también otra evidencia que son los memos analíticos, que estos se encuentran o se desarrollan más bien cuando se hace la codificación. A medida que se va desarrollando la codificación, se van encontrando factores importantes que se van tomando en cuenta para lógicamente hacer el análisis posterior. Y bueno, y aquí encontramos la primera interpretación realizada por el equipo investigativo y aquí vamos a encontrar factores importantísimos que nos van a llevar a nosotros a concluir otros conceptos posteriormente. Primero, la categoría principal analizada que se tuvo está relacionado a la evaluación, ¿sí? La evaluación como activador de la subjetividad y se encontraron muchos conceptos. Aquí vamos a tomar como el hallazgo seleccionado para esta categoría principal y es que la evaluación que se desarrolla en el aula ha desplazado el aprendizaje como motor de participación estudiantil en el aula de física. O sea, la evaluación como tal ya no es el motor de aprendizaje, de participación, de que el estudiante intervenga, sino que ella es como técnicamente ese concepto de aprendizaje. O sea, si hay evaluación, se aprende, si no, no necesariamente se tiene ese deseo, esa condición de participar para activar el desarrollo del estudiante. Eh, y el examen no mide el aprendizaje, o sea, no necesariamente lo mide objetivamente, lo sustituye solo como un objetivo, como se menciona, y aquí se encuentran pues varias evidencias, me voy a tomar el atrevimiento de leer algunas. Primero, en la entrevista número 5, el entrevistado nos dice que la prueba media un poco la participación, sin ella no hay una participación, hay un desinterés para eso, ¿sí? Eh, También nos cuenta que en la entrevista 5 se observa que las preguntas de los estudiantes aparecen justo antes de hacer la evaluación, ¿sí? No durante el proceso. Coloquialmente lo que llaman pescar entre el revuelto, buscar a ver algún elemento para poder entrar a la evaluación, no por un deseo de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que hay que hacer una reevaluación de la evaluación, ¿sí? Y buscar parámetros de cómo las acciones que se desarrollan, no necesariamente dentro del currículo, permiten al estudiante entender los contenidos y apropiarse de ellos. Porque sin esto, el estudiante simplemente lo toma como algo instrumental, ¿sí? Y no de aprendizaje, que creo que es importante. Eso es como el concepto importante que se debe analizar ahí. Y hace parte, o sea, cómo responde a la problemática de la investigación, pues estos parámetros hacen parte de la subjetividad del estudiante. Bueno, ahora continúa mi compañera. Por esto me despido. Muchas gracias. El profesor presentando nuestro trabajo de estudio de inteligencia artificial y análisis cualitativo avanzado sobre la evaluación en educación secundaria y que a menudo se centra en la supervivencia académica en lugar del aprendizaje significativo. Para esto se analizaron los siguientes aspectos: la subjetividad estudiantil, el papel de la tecnología y el fenómeno del miedo, con el objetivo de centrar esta investigación no solo en el uso de las herramientas tecnológicas, sino analizar cómo la mediación de la IA define los flujos de los trabajos científicos en el aula, buscando demostrar cómo pasar de la
intuición a la sistematización sin perder la mirada humana esencial del investigador. Nuestra metodología se enmarca en el paradigma sociocrítico. Trabajamos con un corpus de 5 entrevistas a docentes de física seleccionadas por su diversidad contextual, rural y urbana. El análisis no se limitó a la automatización, sino que también utilizamos el programa Atlas-DIN para sistematizar el razonamiento argumentativo, integrando un enfoque aductivo. Participamos de categorías teóricas que se nutrieron con hallazgos emergentes del campo. Como diseño metodológico encontramos que sistematizamos 17 códigos organizados en 4 familias conceptuales, como se pueden ver en la tabla, la familia, la evaluación como actividad, como activador de la subjetividad, la de la mayor densidad con 96 citas. Esto nos indica que para los estudiantes la nota se ha convertido en el eje que mueve toda su interacción escolar, desplazando así en ocasiones el interés genuino por el saber científico. Para esto utilizamos también la IA como coinvestigador. Utilizamos la aplicación Gemini como actor, como soporte para la sistematización de memos analíticos, detención de patrones, de concurrencia y síntesis teóricas de las 5 entrevistas más profundas. También encontramos que la distribución de la frecuencia de códigos identificamos hallazgos críticos, detectando como 3 los primeros, que es el miedo institucionalizado como dispositivo pedagógico, el segundo, la supervivencia académica como forma de subjetivización, donde el alumno busca pasar el curso sin apropiarse del saber, y el tercero, el territorio como coproductor del currículo. La realidad rural y la urbana modulan de formas distintas cómo el estudiante se resiste o se apropia del conocimiento. Como proporciones de familias conceptuales, en esta gráfica encontramos la evaluación en un 40%, la subjetividad en un 30%, la institución en un 20% y la IA y las tecnologías en un 10%. Por lo tanto, integramos a Gemini bajo un protocolo riguroso. La IA fue excelente fuente de sistematización a gran escala y detectando patrones transversales en las 5 entrevistas. Sin embargo, confirmamos que el investigador es quien da sentido y garantía a la ética frente al contexto. Como reflexiones epistemológicas, los resultados invitan a una vigilancia epistemológica necesaria. La IA no es neutra, funciona como un dispositivo de reflexividad. Al sistematizar, permite al investigador ver sus propios sesgos en la interpretación de los silencios en las entrevistas y encontramos el rol humano. La síntesis final y la interpretación teórica deben permanecer en manos del investigador para capturar la matiz cultural y conceptual del territorio escolar. Como conclusión final, encontramos que la IA es un potente dispositivo de reflexividad. Nos obliga a ser más precisos en nuestras preguntas y más rigurosos en nuestra teoría. La investigación cualitativa avanzada hoy requiere una doble competencia:
la profundidad analítica y la gestión técnica, demostrando que la tecnología no deshumaniza la investigación. Si el investigador mantiene la voz de los participantes como centro gravitacional del análisis. Muchas gracias.